Bueno, vamos a empezar con nuestro siguiente tema, que en este caso se le conoce como ortogonalidad de vectores, que es el tema correspondiente a la materia de cálculo vectorial, unidad número 1. Vamos a recordar a qué nos referimos con la palabra ortogonalidad. La palabra ortogonal significa ángulo recto y es sinónima de perpendicular. Gráficamente me refiero a lo siguiente. Observen la representación gráfica de dos vectores. En este caso los vectores A y los vectores B. Si ustedes observan en el paralelogramo que se encuentra en mi parte izquierda, que es el que tengo aquí mostrado, tengo la suma del vector A y el vector B, que por ley del paralelogramo sé que su suma A más B es toda esta línea punteada que se encuentra aquí. Y la línea o el vector que une estas dos de la siguiente manera es la diferencia de los vectores A y B, por ley del paralelogramo. Pero ahora compárelo con el paralelogramo que se encuentra en la parte derecha. Si ustedes observan igual, tengo aquí A y B, y recuerden cuando parten desde el mismo punto, por ley del paralelogramo, su suma es este vector que está aquí representado. Por eso este es el vector A más B, pero noten algo interesante, que la diferencia entre A y el vector B es esta diagonal, pero en este caso son iguales. En cambio, en el primer paralelogramo, lógicamente no son iguales, pero noten ustedes que de interesante, en la figura del lado izquierdo, donde las diagonales eran diferentes, resulta que no hay ningún ángulo recto entre los vectores, como que son A y B, pero donde las diagonales resultaron ser iguales, resulta que entre el vector A y el vector B se está formando un ángulo recto. Entonces podemos tener, gracias a esto, la siguiente definición. Vamos a pensar que tenemos un vector A, se dice que es ortogonal a otro vector B, solamente si sus magnitudes de sus longitudes son iguales, es decir, gráficamente, esta parte que está aquí, que este vector que es A menos B y el vector A más B, para saber que sus magnitudes o longitudes son iguales, hay que sacarle la magnitud a este A más B, la magnitud a menos B. Recuerden que la magnitud se representa con las barras de valor absoluto, y si resulta que esas magnitudes de esa suma de vectores y esa diferencia de vectores son iguales, quiere decir que, como pueden apreciar en la figura, el vector A y el vector B están formando un ángulo recto, lo que cumpliría que lo siguiente, que un vector A se dice que es ortogonal a un vector B solamente si se cumple lo siguiente. Ahora, el vector 0 tiene una propiedad muy especial, y es la propiedad de que es ortogonal a todos los vectores, para que lo tengan en cuenta. Entonces, en base a lo que les acabo de decir, voy a dar una pequeña explicación aquí. Nos está pidiendo o nos está preguntando si los dos vectores que les estoy mostrando son ortogonales. Para hacer eso, pues necesitamos comprobar que efectivamente lo que es la suma del vector A más el vector B, su magnitud, debe ser igual a la diferencia de estos vectores. Entonces aquí puedo darme cuenta inmediatamente que necesito conocer cuánto vale el vector A más el vector B. Recuerden que esto se obtiene sumando cada una de las componentes correspondientes. Noten ustedes que aquí nos están especificando que lo que es el vector A y el vector B están utilizando los paréntesis, por lo cual aquí quedaría de la siguiente. Voy a respetar los paréntesis y no voy a usar paréntesis angular, porque aquí sí nos están especificando que son vectores. Sumamos componente a componente, sería 5 más 2, quedaría aquí 7, menos 8 más 5, quedaría menos 3, 3 más 10, quedaría 13. Cerramos y este sería nuestro vector A más B, por lo cual la magnitud del vector A más B, recuerden que la magnitud de un vector se obtiene sacándole la raíz cuadrada a la suma de los cuadrados de sus componentes, es decir, 7 al cuadrado más menos 3 al cuadrado más 13 al cuadrado. Y pues resolvemos estos cuadrados colocando primero lo que es el cuadrado de 7, pues sería 49, lo colocamos aquí, más. Ahora, el cuadrado de menos 3 quedaría aquí como 9, más el cuadrado de 13 nos quedaría como 169, y sumamos toda esta parte. Tendríamos entonces que hacer la 169 más 49 más 9, y eso nos quedaría como 227. Lo dejamos expresado porque 227 no tiene una raíz exacta. Ahora voy a sacar la otra diagonal, que es A menos B. Quedaría así. El vector A menos el vector B sería 5 menos 2, 3 menos 8 menos 5 menos 13, 3 menos 10 menos 7. Sacamos lo que es su magnitud de A menos B, y esto nos quedaría como la raíz
de 3 al cuadrado más menos 13 al cuadrado más menos 7 al cuadrado. Y esto nos va a quedar como la raíz de 3 al cuadrado es 9, 3 al cuadrado es 169, 7 al cuadrado es 49. Hacemos esta suma y nos damos cuenta que son los mismos términos, por lo tanto también debe dar la raíz de 227. Quiere decir que esta parte se está cumpliendo, lo que nos da a entender que tanto A como B sí son ortogonales. Entonces ponemos aquí como respuesta, son ortogonales. Entonces, continuando, vamos a ver otro ejemplo. Primero vamos a encontrar lo que es la suma del vector A con el vector B. Y esto nos quedaría como menos 2 más 3, quedaría como 1. 6 más 1 medio quedaría aquí como 13 medios. 4 más 1 quedaría aquí como 5. Y menos 3 menos 1 quedaría como menos 4. Y sacamos lo que es su magnitud. Vamos a colocar aquí la magnitud del vector A más el vector B. Va a ser igual a la raíz cuadrada de, tenemos el primer componente que sería 1 al cuadrado. Vamos a poner aquí lo que es el 1. Luego más la otra componente al cuadrado quedaría 13 medios al cuadrado, sería 169 cuartos. 5 al cuadrado aquí nos quedaría como 25. 4 al cuadrado aquí sería como 16. Si hacemos esta suma quedaría como la raíz de 25 más 16 sería 41, más 1 42 enteros, más 169 cuartos. Esa es la magnitud del vector A más el vector B. Ahora vamos a encontrar cuánto vale el vector A menos el vector B. Sería menos 2 menos 3, menos 5. 6 menos 1 medio quedaría aquí como 11 medios. 4 menos 1 quedaría aquí como 3. Menos 3 menos menos 1 sería menos 3 más 1, quedaría menos 2. Sacamos la magnitud del vector A menos el vector B. Y esto nos quedaría como la raíz cuadrada de 5 al cuadrado, aquí sería 25. 11 al cuadrado quedaría 121 cuartos. 3 al cuadrado quedaría como 9. Menos 2 al cuadrado quedaría como 4. Esto quedaría como la raíz de 25 más 9 es 34, más 4, 38. 38 más 121 cuartos. Lógicamente, estas dos cantidades son diferentes, lo que implica que la magnitud del vector A más el vector B es diferente a la magnitud del vector A menos el vector B, lo que implicaría que entonces no son ortogonales. Bueno, en el siguiente video vamos a conocer el producto escalar, los cuales nos va a ayudar bastante a comprobar si dos vectores son ortogonales.